Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Te dejamos este mensaje para el domingo 21 de noviembre del 2021. Estamos en un tiempo de paz en cuanto a pandemia. Estamos bastante tranquilos. Estamos haciendo algunos cultos presenciales, pero ya te había dicho hace mucho tiempo que la pandemia y el uso de este medio electrónico de comunicación nos han mostrado que muchas personas no pueden concurrir al templo por sus horarios de trabajo, por la distancia, por cuestiones menores de salud, por cuestiones mayores de movilidad. Y delante de Dios todos somos iguales y todos necesitamos el mismo mensaje de esperanza, de fe, de alegría. Simplemente que en estos 15 minutos que grabamos no ponemos música por una cuestión de achicar el tiempo de archivo y de facilitar también la transmisión. En nuestro canal los días jueves se está haciendo comentarios de los himnos tradicionales evangélicos y nos ilustran y los podemos cantar acompañando. Y también en YouTube tenés otra serie de artistas cristianos con los cuales podemos cantar si es que el alabar a Dios significa cantar. También podés alabar a Dios con tu ofrenda material. De hecho, los miembros normales de la congregación han sostenido, y les agradezco, todo este tiempo, estos 2 años de pandemia. No se han resentido las cuestiones materiales de sostener el templo, el edificio limpio, los servicios, agua, gas, teléfono, que aunque no los estuvimos usando, tienen un costo porque están ahí disponibles. Y ahora que volvemos a reunirnos, ya es verano y algún ventilador nos hace falta, algún aire acondicionado, y también eso son gastos, pero al margen de eso hay cuestiones administrativas de nuestra denominación que también se sostienen con los diezmos y las ofrendas de aquellos que están cerca del templo. El Señor ha sido bueno con nosotros y por eso queremos eso mismo que recibimos, dártelo, sea que puedas venir con nosotros a alabar al Señor, que nos envíes un mensaje de aliento para decir continúen haciendo estos mensajes grabados, por alguna circunstancia los recibo en algún lugar. De hecho, estos mensajes trascienden las fronteras de nuestra patria. Vengo, y ya nos estamos acercando a diciembre. En diciembre estaré hablando del Salvador de los Salvadores, de Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad, Salvador eterno. Pero por ahora estoy hablando de personajes bíblicos que produjeron la salvación de alguien, de un episodio, de una familia, de alguna cosa. Hoy vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 16. Si quisieras leer la historia completa, te aconsejo que lo hagas como para estudiar un poco el panorama bíblico. Libro de Hechos de los Apóstoles, está enseguida después de los 4 evangelios. Capítulo 16, versos 16 al 40, o todo el capítulo te va a ilustrar. Te va a ilustrar de San Pablo y Silas, o sea, ya son varios años después que Cristo ascendió a los cielos, que descendió el Espíritu Santo, que en Jerusalén comenzó a predicarse. Ya nos encontramos acá a Saulo de Tarso convertido genuinamente, promoviendo la evangelización. Y acá nos lo vamos a encontrar en Filipo, una ciudad macedonia, una ciudad extranjera, donde por vecindad de los mares sí llegaría noticia del judaísmo, de la ley de Moisés, etc.
pero no necesariamente que vivieran las enseñanzas que había hasta ese momento de lo que Dios quería para su pueblo. Pero de todas maneras, la buena nueva se iba extendiendo. Y la buena nueva es que estos apóstoles, Pablo y Silas, van al lugar, hablan de Cristo, algunas personas escuchan y atienden, y hay otro personaje, una chica divina aquí, que adivinaba por un espíritu satánico, y ellos con el poder del Señor liberan a esta chica de esa capacidad de adivinación. ¿Qué pasa? Esta chica era esclava, y los amos de esta chica negociaban con el arte que tenía de adivinanza. Y al ver que por el poder del Señor ya no había más esa capacidad, se enojaron, hicieron un tumulto y terminan Pablo y Silas llevados presos. En este tiempo, en el mundo, todavía hay países que persiguen a los cristianos. Por un extremo ateísmo, por un extremo islamismo, por un extremo, todos los ismos que quieras. Por extrema deseo de mantener el poder, a veces a través del Estado y la política, o a veces a través de la religión, impidiendo que la gente piense y se exprese libremente. Te quiero decir que Cristo nos hace libres. Tal es así que con todas las discusiones que tienen nuestras democracias, acá en Argentina y en otros lugares del mundo que usan ese tipo de gobierno, es lo más parecido a libertad que tenemos desde la palabra de Dios. Y por eso lo defendemos. Pero bueno, vayamos al pasaje. Estas personas que negociaban con los satánicos de la adivinanza, ven que su negocio se estaba yendo a pique por la presencia de Dios, del Espíritu Santo a través de estos siervos. Hicieron un tumulto y los terminan poniendo presos. Pero leamos un poquito, 25 en adelante. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver que las puertas de la cárcel de par en par estaban abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?» «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. Nos enseñan muchas cosas este pasaje. Primero, que a veces cuando tenemos sufrimiento por cuestiones injustas, debemos mantener la calma. Debemos mantenernos en paz. Debemos mantener la esperanza en Dios. Y esto nos lo enseñan Pablo y Silas. Los habían azotado, los meten presos y en esa época existía el cepo, o sea, los ataban con cadenas o con muebles de madera que no te dejan mover las manos o los pies. En esa situación igual ellos estaban cantando en la cárcel, al punto que otros que quizá eran delincuentes porque estaban presos, se regocijaban escuchándolos cantar alabanzas a Dios. ¿Sabe una cosa? Dios se manifiesta cuando sus hijos le alabamos, cuando sus hijos proclamamos que Él es nuestro Señor, cuando tenemos regocijo por ser hijos de Dios, no por la circunstancia. Estos dos estaban presos, sin embargo estaban contentos, porque eran hijos de Dios. Y de ahí viene en adelante la salvación que hace Dios.
que es que aparece un terremoto, se rompen los cerrojos, se abren las puertas y, por supuesto, naturalmente cualquier preso se escaparía. Naturalmente cualquiera que esté encerrado, más en esos tiempos que no había mucho de humanidad, tal es así que los llevaron a ellos presos medio sin juicio, digamos, pero no se fueron. Y algo de la brutalidad de ese tiempo también. El carcelero, al creer que los presos se le habían escapado, se dio cuenta, o pensó, mejor dicho, que estaba expuesto a ser enjuiciado porque dejó escapar a los presos, al punto que se está por suicidar. Dice que sacó la espada para matarse. Pero una palabra dada a tiempo salva personas. Pablo y Silas le gritaron: no te hagas ningún daño, acá estamos todos. Y eso impactó en la mente, el corazón, el espíritu de este carcelero, que seguramente era de carácter rudo. Esos trabajos no son muy humanos, que digamos. Pero dice que temblando se presentó ante ellos y les preguntó, arrodillándose delante de ellos, dándose cuenta que ellos tenían algo de Dios: ¿qué debo hacer para ser salvo? El relato después nos dice que los sacó, les lavó las heridas, escuchó un poco más de la palabra, pero y hasta se bautizaron en esa madrugada. Pero la salvación viene de Dios, es un regalo. La salvación eterna es un regalo, Dios nos da la salvación. Y la salvación del día a día, en accidentes callejeros, en circunstancias, el Señor dice que envía a sus ángeles a cuidarnos para que no nos pase nada. De las cosas que nosotros no nos damos cuenta de este mundo que es hostil. Y Él se encarga de eso. Les pregunta qué debo hacer para ser salvo, y los apóstoles dan la misma palabra que te doy hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Como responsable mayor, un padre de familia, su descendencia sería salva. Por eso el relato nos dice que esa noche cenaron, lo sacó de la cárcel, les lavó las heridas, toda la familia escuchó la palabra, escuchó el testimonio, aunque a la madrugada tuvo que volverlos al lugar de la cárcel para que cuando vinieran los alguaciles, o sea, las personas de la justicia a ver los presos que habían sido llevados, estén en esa condición. Bueno, eso es relato aparte. El carcelero se salvó. Se salvó de suicidarse. Se salvó del castigo que podía tener supuestamente si se escapaba un preso. Pero también se salvó por la eternidad, porque creyó en Cristo como Salvador, como el Señor que vino a perdonarnos. Y su familia, su casa, nos dice, no sabemos si tenía sirvientes, esposa, hijos, ese detalle no lo tenemos en claro, pero sí toda su familia siguió el consejo de creer en Jesucristo. O sea, se salvaron toda su familia. Y yo quiero argumentar que se salvó su descendencia. Porque cuando viene algo así poderoso de parte de Dios, en general, aun cuando los niños reciben algo así y después se lo contamos con tiempo, esos niños cuando son mayores también creen en el Dios que los padres le explicaron, que fue activo en algún momento de sus vidas. Por lo tanto, argumento, no está en el texto bíblico, que se salvó toda su familia, su generación, porque les llegó la palabra de Dios a tiempo. ¿Qué harás tú con la salvación que Dios nos pone a la mano? ¿Crees en Cristo como tu Salvador? Ya eres salvo. Y si eres salvo, consecuentemente, seguramente tu vida está dejando el pecado y tratando de agradar a Dios.
tenés un cúmulo de situaciones adversas, de pecado, de maldad, que te parece que no podés llegar a Dios, llega a Dios. Cree que Jesús está a tu mano. Y después se corregirán las cosas del pasado. Y si, además de pedirle perdón a Dios, podés pedirle al prójimo que alguna vez heriste o que generaste alguna discusión, bienvenido sea, Dios lo va a ver con agrado. Pero dale tiempo a Dios de que trabaje en tu vida. Esas cosas vienen añadidas para que vivamos en paz. Como este caso del carcelero. Se argumenta, lo he escuchado de muchos predicadores y es propio de esta conducta, de que si él tenía temor de que su autoridad carcelaria lo enjuiciara si se escapaban los presos, a pesar de que había habido un gran terremoto, vemos que la justicia no era tan justa como digamos, que tenía un carácter un poco brutal. Se salvó de eso también, porque reconoció que unos presos le podían explicar el plan de Dios, porque delante de Dios todos somos útiles. Que Dios te bendiga y que puedas releer este pasaje. Te digo nuevamente, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, casi completo. Te va a ilustrar bastante. Que Dios te bendiga. ¿Me permitís que ore por tu vida? Señor, hemos abierto tu palabra, hemos escuchado lo que nos dices y proclamo en tu nombre que tú eres misericordioso y que la salvación depende de ti porque ya pagaste el precio en la cruz, pero depende de cada uno de nosotros que creamos en ti. Señor, ayuda a que este video oyente también llegue a creer en ti y crecer en la fe. En el nombre de Jesús. Amén.